Bien, buenas noches a todos, estimados y apreciados hermanos, y también aquellos que nos van a escuchar por YouTube, en el canal MIN San Francisco. A todos ustedes mis respetos, mi afecto y el deseo de que esta materia que estamos dictando, tanto en presencial, en la Iglesia de la Cruz, los días miércoles, y las materias los días jueves y, y viernes en línea, sean de bendición para ustedes, tanto en vivo como las clases que van a ser grabadas. Estas clases van a ser colocadas en el canal de YouTube MIN San Francisco. Así que a todos ustedes un abrazo. Hoy vamos a tener la última clase del curso de Eclesiastés. Ya lo estamos grabando para que usted pueda revisarlo, observarlo, verlo. Y hoy vamos a intentar, con la ayuda del Señor, hacer una exposición de Eclesiastés, capítulo número 12, los versículos 1 hasta el versículo 8. Es un texto muy emblemático, es un texto muy conocido, es un texto que llama la atención. Aparentemente está en el discurso final, en el epílogo de este libro de Eclesiastés, un libro sapiencial, un libro profundamente existencial y un libro basado en la experiencia de un hombre apartado de Dios bajo el sol. Así que les invito a que oremos, pongamos este tiempo, como está a las 9 de la noche, Dios mediante, 45 minutos, compartiendo algunos elementos importantes de esta porción de Eclesiastés capítulo número 12. Así que prepare su corazón y su mente para recibir la palabra de Dios, palabra viviente. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias por darnos tu espíritu, darnos tu palabra, darnos, oh Dios, la bendición de poder estar vivos en este tiempo, poder deleitarnos en ella. Padre, guíanos con tu Espíritu Santo para que esta porción pueda traer refrigerio, fortaleza a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Eclesiastés, o el libro de Keilot, el predicador, en el capítulo 12. Y voy a leer solamente los primeros 8 versos o versículos. Aquí sí puedo decir versos, porque es literatura poética. Es un error decir Mateo verso, sería versículo. En este caso es literatura poética y podemos decir verso con mucha propiedad. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia. Antes, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará a la voz del ave y todas las higas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá temores en el camino y florecerá el almendro, la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto
a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Estamos obviamente en el discurso final de este libro, lo que podemos llamar el epílogo, la parte final o la conclusión del libro. Pareciera ser que después que Salomón nos destaca su vida bajo el sol, lo amargo de su existencia, cómo él ha probado todo para saciar sus deseos y su alma, después que narra la vacuidad o el vacío de la existencia, como dice Mills y Parro en el libro de Victoria sobre el desaliento, habla del capítulo de Salomón cuando todo carece de sentido. Esto es el libro de Eclesiastés. Es la perspectiva o la visión de un hombre que está sumamente lejano de Dios y su palabra y experimenta cantidad de experiencias tratando de llenar obviamente su corazón. Y como decía Agustín de Hipona, Dios creó al hombre con un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y el capítulo 12 habla de el discurso de Salomón, y voy a utilizar unas láminas que obviamente no son mías, estas láminas, y que nos pueden ayudar en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio o el desenlace de esta carta. Tengo un problema, parecía que se me colgó la computadora, pero bueno, estamos grabando este mensaje y no podemos evitar algunas cosas que pasan. Pero bueno, Dios es bueno y su misericordia. Ok, ya volvió. Vamos a presentar unas láminas. Obviamente no son de este servidor, son de un autor desconocido. Los bajé de slideshare.com. Correcto. En este caso, habla de el predicador. El texto, acuérdate de tu creador, es el tema central de este epílogo, de los versículos 1 al 7. El sabio predicador va a terminar aquí su sermón y lo termina con lo que habría de impresionar más a los oyentes. Y por supuesto, es algo que a todos nos va a impresionar. Aquí tenemos una exhortación a los jóvenes para que practiquen desde temprana edad la verdadera religión. A veces le tenemos miedo a ese término religión, pero Santiago dice que la religión pura y sin mácula es la siguiente. No debemos tenerle temor al término religión como la expresión del hombre buscando a Dios. Si lo entendemos así, lo estamos entendiendo bien. Entonces, se habla de sin dejar los ejercicios de la piedad por causa de la vejez. Por supuesto, el autor, de un hombre experimentado, nos habla acerca de la juventud como el perfecto momento para buscar a Dios, porque el joven tiene toda la fuerza, el vigor, el ánimo. Y yo he escuchado muchas veces a la gente decir que no se meten evangélicos porque van primero a disfrutar la vida, ¿no? Es un graso error que nos presenta la gente. Entonces, el tema, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, es un llamamiento a los jóvenes para que piensen en Dios. Dice Salomón, un hombre que cometió grasos errores, está alentando a la posteridad, a la juventud, a que se concentren no en los placeres, no en la búsqueda existencial, no en la futilidad de la existencia humana,
sino en Dios, en el Creador, en la vida, en la conciencia, lo que llama a Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. A veces yo he escuchado predicadores que dicen, bueno, se entregaron 5 adultos y 2 vidas incompletas y 2 niños. Y yo creo todo lo contrario. Yo conocí al Señor a los 17 años y de verdad que he tenido la mayor parte de mi vida amando al Señor y conociendo al Señor. Así que he aprovechado todo mi tiempo. Es como Salomón dijera, los que sois jóvenes, no os lisonjéis ni se jacten con la esperanza de grandes cosas de parte del mundo, los cuales no satisfacen el alma. Acordaos de vuestro Creador y cita 2 textos del autor de estas láminas. El caso de Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Adonai tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y dice Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. No hay nada más maravilloso que acordarse del Señor, dedicar la vida desde la temprana edad. Este recuerdo del Creador es el mejor antídoto contra las especiales enfermedades morales de la juventud. La juventud está llena de ensayo de error, de inmadurez, de la parte del temperamento, los errores, desaciertos, el ímpetu. Es una edad bastante compleja. Yo tengo 57 años y hace poco era un muchacho que jugaba en las calles de San Francisco. Hoy soy un hombre de edad adulta y sin embargo nunca olvido lo que dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Así que aún los adultos en la edad temprana o tardía o en la tercera edad, digamos así, no escapamos de esas pasiones juveniles propias de la temprana edad que nos conllevan y nos alejan cada día más del Señor y su palabra. Entonces la vanidad está sujeta a la niñez y a la adolescencia. Se supone que en la edad adulta el hombre entra en la etapa de la conciencia, de la madurez, de la estabilidad emocional, pero eso no siempre es así. Ahora, Dios es nuestro creador, como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, es nuestro legítimo dueño y Señor. Hemos de retribuirle a Dios honor, respeto, obediencia y temor sobre todas las cosas. La palabra creador está en plural en hebreo, refiriéndose obviamente implícitamente a la deidad, a la triunidad que en el Nuevo Testamento se ventilará, se desarrollará de forma especial. Dice el Salmo 100, versículo 3, reconocer que Adonai es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su pueblo. Así que Salomón está hablando lo que la Torá, la Tanakh, hablaba acerca de la necesidad imperiosa de que desde jóvenes, desde pequeños, reconozcamos al Señor como nuestro creador. Y el Nuevo Testamento habla de el reconocer a Jesucristo como Señor. Qué glorioso es cuando un creyente reconoce y vive y entrega en absoluta dependencia su vida a Jesucristo como no solamente como Salvador, sino como dueño y como Señor. En el Nuevo Testamento tenemos lleno el texto acerca de las demandas, de las invitaciones, de los mandatos a reconocer a Jesucristo como
Señor. Yo todas las mañanas, no sé si yo lo había dicho, pero cuando yo me despierto en la madrugada, mañana temprano, yo siempre digo en mi corazón, mi ser, Jesucristo, sé mi Señor. Porque si algo yo no quiero es perderla en mi vida en el despropósito. Si algo yo no quiero es errar al blanco por causa del pecado y la maldad. Yo quiero que los últimos años de mi vida, 20, 30, ojalá sean 40, con lucidez, con fortaleza, Jesucristo sea y siga siendo el dueño, el amo y el Señor de mi vida. Cuando usted estudie la lección de Pablo, llegando hasta el final, Pablo dice en el discurso a los ancianos de Éfeso en Mileto, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida como cosa a que aferrarme con tal de que termine con gozo el ministerio, la carrera. Así que una de las cosas que tenemos que tener en mente nosotros, sobre todo los ministros del Evangelio, los que servimos al Señor, es tener nuestra mente, nuestro corazón centrados en Jesucristo como nuestro Señor, aquel que gobierna nuestro ser y nuestra vida. Salomón nos dice en el texto que antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga no tengo contentamiento. Yo he conocido hermanos que reciben a Cristo a los 60, 70, 80 años. Y no digo que sea malo, cualquier edad es importante para servir al Señor. Pero no hay mejor edad que la juventud. Ahora, los que tenemos ya edad adulta, tenemos 50 y pico, 60, 70 y hasta 80 años, esto no nos debe traer tristeza, porque ya el pasado pasó. Lo importante es el presente. Y lo importante es que a los 60, 70, 80 años, 90, lo que sea. Yo conocí a Antonio Acosta. Tenía 109 años cuando lo conocí. Y Antonio era el papá de Candelario Acosta. Y Antonio vivió hasta los 114 años pastor de la iglesia Sinaí en Cabimas. Y era un predicador pentecostal. Y a mí me impresionó tanto este predicador pentecostal que lo invité a predicar en la iglesia. Yo me invito a cualquiera a predicar en la iglesia. Pero este hombre me impresionó por su compromiso, por su entrega, por su dedicación. Y mire, él puso a leer la Biblia a la sobrina. Y la sobrina de él tenía 70 años. El hombre tenía 109. Y predicó un mensaje poderoso. Habló de esto, de entregar la vida a Jesucristo. No habló de hablar en lengua y profecía y otras cosas que los pentecostales quieren meterte hasta por los ojos. Habló de entregar la vida a Jesucristo. Y él dijo que una de las cosas que él más anhelaba era que los próximos años de su vida, Jesucristo tomara el control de su vida. Ese es uno de los mensajes más poderosos que yo he podido escuchar en mi vida. Él decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos vuestros por amor a vosotros, citando a Pablo. Entonces, esos días de la vejez avanzada, cuando estamos viendo
que el decaimiento, la enfermedad y aún la muerte está tocando las puertas en la vejez, no hay otro contentamiento, ni en la juventud, ni en la vejez, que el reconocimiento del Señor. Yo estoy muy contento a mis 57 años de haber conocido al Señor desde muy joven y con mis defectos, metidura de pata, ensayo y error, equivocaciones, seguir fiel y firme en este camino de seguir al Señor. Es más fácil disfrutar de la vida cuando se es anciano y más lo es cuando no se tiene a Dios. La mayoría de los que llegan a la vez sin Dios mueren sin Él. Así que los que hemos llegado a una edad adulta y a esa edad adulta hemos llegado con el Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que los que estamos cuarentones, cincuentones, sesentones, setentones, ochentones, si hemos conocido a Jesucristo, alabemos su nombre, porque es más difícil volverse a Dios cuando uno es ya viejo. Ya los viejos tienen estructura de pensamiento, paradigmas fuertes. Pero si usted tiene una edad adulta, y de hecho estaba leyendo un artículo que entre los 60 y los 90 años es la edad más productiva de cualquier hombre. Esa edad, la edad del Papa, de los presidentes de consorcio, de los presidentes de la nación, de los hombres multimillonarios del mundo, entre 60 y 90 años. Así que estamos en la edad de los premios Nobel, de los escritores, en fin. Así que conocer a Dios y llegar a la edad adulta es una gran bendición para nuestras vidas. Salomón expone, por supuesto, las debilidades de la vejez. Sin embargo, yo estaba leyendo algunas páginas sobre el mapa mundial y todo lo demás, y dicen que la expectativa de vida desde 2020 en adelante, independientemente de la pandemia, está creciendo. En 1870 con la tuberculosis, la fiebre, el cólera y otras enfermedades, tuberculosis, la guerra, la edad del hombre estaba por debajo de los 50. Hoy es bien pronunciado que la etapa, la longevidad está presente y la gente vive mucho más. Hoy los 90 son los antiguos 60. Hay gente que llega a una edad adulta. Yo siempre le decía al Señor, yo quiero llegar a la edad adulta con la claridad de pensamiento, por ejemplo, de Arturo Ulal Pietri, y con la vehemencia y la pasión del pastor Antonio Acosta. Hombre adulto, lúcido. Entonces, sin embargo, Salomón nos rescata algunos elementos importantes de la juventud y lo dice en 1 Samuel 2:33. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Qué triste es cuando la gente muere joven. Es triste cuando los padres entierran a algunos de sus hijos. Y lo natural es y debe ser cuando los hijos entierran a los padres. Entonces, esa es mi oración, que yo pueda morir y sean mis hijas las que puedan tener ese privilegio de sepultar a su padre, que habiendo servido como David a su generación, pues desciende, obviamente, al sepulcro. Entonces dice Salomón, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras
la lluvia. Aquí está el texto: antes que se oscurezca el sol, la luna, la luz, y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Estamos hablando de los cambios y los procesos que se experimentan en la vida. El sol se oscurece, se va la luz, la luna y las estrellas se hacen presentes. Salomón está hablando acerca de los cambios que se pueden experimentar en la vida, los procesos que se ven en la vida, que nosotros experimentamos en la vida. Es interesante poder vivir esos procesos de la vida. Entonces, Salomón dice, y dice, las guardas de la casa. Dice, cuando temblarán las guardas de la casa. Eclesiastés 12, versículo 3, se refiere a las manos. Estuve investigando bullying en la cueva. Aquí está hermano Moisés y los que me escuchan, Tony. Entonces, bullying en la cueva, dice que Eclesiastés 12, 1 al 7, es una perífrasis y eufemismo. Sí, como perífrasis es una descripción de una circunlocación, darle vuelta a una idea. En vez de decirla directamente, se utiliza una serie de metáforas. Y el eufemismo es una figura, en lugar de decir las cosas crudas, se le da un sentido más suave y estilizado. Sigue diciendo bullying en la cueva, que tengo en físico, diccionario de figura de elección en la Biblia de Engelbert W. Bullinger, y adaptado al castellano por el célebre predicador La Cueva, de editorial Clee. Este libro es de 1985. Yo lo compré hace mucho tiempo y alabo a Dios, creo que me costó 100 bolívares cuando amarraban los perros con chorizo. Entonces, dice, uno de ellos es digno de especial estudio. En el versículo número 5, vamos a ver un poquito más adelante, hallamos la frase, el deseo se perderá. Aquí parece haber una doble metonimia. La metonimia es un tropo, una figura de división, la parte por el todo por la parte, de diferencia de la sinécdoque. La sinécdoque asocia conceptos, la metonimia asocia personas. Yo les remito a este libro, figura de dicción de la Biblia, lo tengo en digital, se los podría compartir. Dice, eso se llama metalexis, que es una doble metonimia, pero es el eufemismo, se suaviza el mensaje, lo que aparece más notable. La palabra deseo significa en hebreo alcaparra, y a mí me gusta mucho la alcaparra, tanto en las hallacas como en una salsa que yo hago, una salsa italiana que se llama la salsa, una salsa que se prepara con alcaparra, aceitunas negras, la siciliana, pomodoro, pasta de tomate. Yo preparo esa, yo cocino, gracias al Señor, yo aprendí a cocinar cocina italiana en los 90 con el comendatore Romeo Assonitis. Me enseñó por varias veces cocina italiana. Entonces, tengo alguna versatilidad en cuanto a la cocina italiana, gracias al Señor. Y la alcaparra, la parte literal, que se habla de un condimento que se hacía con la alcaparra y se pasa al apetito o deseo creado por el condimento, y tiene que ver con una forma de figura que está hablando de la parte sexual, del instinto sexual. Y entonces, es un eufemismo bien interesante. Yo estoy leyendo de la página Moisés Tony,
usted que le gusta, y otros más, la investigación de la escritura, estoy leyendo figuras de dicción en la Biblia, Bullying en la Cueva, página 593. De manera, en el video ustedes lo van a poder investigar, me dio por investigar, enseñarlo con propiedad. Entonces, las guardas de la casa se refieren a las manos. Son las manos, los brazos, o quizás la columna vertebral, como el costillar que sostiene a la persona. Todo comienza a temblar. Las manos de los jóvenes dan firmeza y las manos de los ancianos, sobre todo aquellos que tienen, yo no sé si la desdicha de sufrir de Parkinson o artritis, cuando la mano firme. Yo conozco un excelente cirujano, uno de los mejores cirujanos, voy a reservarme el nombre, mi amigo, que él a los 59, 60 años tuvo que abandonar su exitosa carrera. ¿Por qué? Por la falta de firmeza. Estaba viendo estos días el protagonista de Volver al Futuro, Michael J. Fox, cómo él sufre de Parkinson. Él tiene que sujetarse, porque ya las guardas de la casa, las manos, ya no hay esa firmeza. Yo, gracias a Dios, ya a los, déjeme silenciar el vídeo para que me aparezca la presentación. Ok. Entonces, siempre el problema con internet que yo pago, como $30 al mes, ya he llamado a los técnicos, he cambiado router, cable, he puesto cables de red 5, y todo lo demás, porque me dicen, para no aceptar que el problema son ellos, pues me mandan a mí a cambiar con un router Mercury de alta funcionamiento. Sin embargo, fíjense, se me acaba de caer la imagen. Entonces, en el versículo 3 se habla de los guardas de la casa. Correcto. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo adelante, en la presentación, Salomón hablará de los hombres fuertes. Voy a leer el texto. Dice, y se encorvarán los hombres fuertes. ¿A qué entonces se referirá Salomón? A algunos autores no les gusta el hecho de que haya una forma de alegorización. Yo creo en el manejo de la alegoría, siempre y cuando la alegoría no sea forzada. Los hombres fuertes, para muchos autores que estuve consultando, para que aparezca, ahí está la imagen, se refiere a las piernas. Son las piernas las que se debilitan y se encorvan. Yo he observado a muchos ancianos que tienen problemas de la curvatura en las piernas. Ya después de los 80 y pico, 90 años, sufren de la curvatura. Yo troto todavía 2 veces a la semana y me siento, gracias al Todopoderoso, bastante bien. Pues Salomón habla de las piernas, de las manos, de las piernas, habla de los hombres fuertes que sostienen al hombre, por supuesto, ¿no? Salomón también nos va a hablar acerca, dice el texto que nos cita Salomón, acerca de los que muelen. Dice el texto, y cesarán las muelas porque han disminuido. Entonces, la mayoría de los autores habla de que los que muelen son las muelas y dientes que habrán disminuido o desaparecido. Por supuesto, en la juventud tenemos una dentadura fuerte y ya en la edad anciana, ya la gente, por lo general,
salvo raras excepciones, utiliza prótesis, puente. Yo tengo una hija que estudia odontología y me dice, papi, no te preocupes, cuando yo me gradúe te voy a arreglar tu dentadura. Yo tuve muchísimos problemas, no por descuido, sino por una cosa congénita en mi dentadura. Tuve buena profilaxis, higiene dental, pero yo recuerdo que una vez estaba en el cine comiéndome una cotufa, palomita de maíz, y a veces traen granos duros, y cuando mordí se me partió una muela en 2, 3 pedazos, y yo estuve llorando. Yo no tengo idea cuánto lloré. Yo tenía como 28, 29 años, Moisés, Tony, y se me partió una muela de esa edad, y yo lloré, 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 y fui al odontólogo y me dice que ya la muela estaba fracturada de hace tiempo y tuve que extraerme. Yo sí lloré, de verdad que con la pérdida de un molar. Yo tengo una chica que está estudiando odontología y me dice, papi, no te preocupes que yo te voy a ayudar en esto. Y pues, Dios es bueno y su misericordia para hacerlo. La dentadura es los que muelen, como dice el texto, cesarán las muelas porque han disminuido. Y sigue diciendo, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿A qué se refiere esto? Posiblemente, si no forzamos mucho la metáfora, se podría referir a los ojos. Correcto. Lo que pasa es que esto es poesía semítica hebrea y ellos la conocían mejor que nosotros. A nosotros nos cuesta, pues tenemos 3000 y pico años de diferencia, pero ellos no tendrían ningún problema, pero usted puede discrepar de este servidor y puede entender esto como otra cosa, pero a mí me parece que es muy acertado hablar del decaimiento corporal que ocurre en la vejez, y Salomón nos está hablando de esto. Entonces, los que miran por la ventana son los ojos, como extraordinario vigor en la vejez, se nos pone el de Moisés, que a los 120 años no había perdido su vigor en la vejez. Dice, habían oscurecido sus ojos, como dice que Moisés era de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Aconteció cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y dijo, hijo mío. Él respondió, heme aquí. Y los ojos de Israel, es decir, Jacob, estaban tan agravados por la vez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y le besó y lo abrazó. Mire, yo tengo un testimonio, ¿no? Yo tenía 39 años y 12 y 11 meses y pico. Yo tenía una Biblia pequeña, chiquita, y yo predicaba con esa Biblia. Llega y cumplo en agosto 28, 40 años. Y a la semana voy a leer la Biblia. Y cuando voy a leer la Biblia, comienzo a tener problemas para leerla. Y comienzo a alejar la Biblia. Y comienzo a alejar la Biblia. Y comienzo a alejar la Biblia. Y alguien me dice, pastor, usted no necesita ir ya al oftalmólogo, sino al traumatólogo, para que le alargue el brazo. Y los muchachos del culto juvenil se rieron de mí, porque yo me jactaba que a los 39 años yo tenía una visión tremenda, y a los 40 años, inexplicablemente, me agarró la presbicia. Y hoy, obviamente, estoy utilizando lentes bifocales. Entonces, se habla de los que miran por la ventana, habla del vigor, de la visión que va en decaimiento. Si alguno de ustedes no utiliza anteojos, permítame que lo felicite. Quiero felicitarlo. Dice 1 Samuel 3:2 que aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que ya no podía ver.
Y dice que era Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Qué bueno, por lo menos llegar a esa edad, y sea a esa edad cuando se oscurezcan nuestros ojos. Se nos habla también de las puertas de afuera, como nos dice el texto de Eclesiastés, ¿correcto? Nos habla de las puertas de afuera, ¿correcto? Entonces, dice el versículo 4 que las puertas de afuera son con mayor probabilidad los oídos, cuya capacidad también se merma en la vejez. Ya en la vejez hay algunos que utilizan aparatos para audición que entran en el oído, producto de algunas infecciones, producto de algunos accidentes, en fin. Entonces, todo esto, recordamos el caso célebre de Ludwig van Beethoven, que él perdió la audición y sin embargo fue un gran compositor, el hermano Beethoven. Entonces, se habla entonces de las puertas de afuera, correcto, los oídos, la capacidad para oír. También se habla del ruido del molino. Para algunos autores simboliza el poder del estómago para digerir los alimentos. La mayoría de los especialistas están de acuerdo que el sistema inmunológico está básicamente centrado en el estómago. Por eso una buena alimentación, una buena dieta, en fin, nos da. Pero en el caso de Salomón, está hablando del poder para digerir. Una de las cosas que me asombró Moisés, cuando yo conocí a Antonio Acosta en Aruba, tenía asiento el papá de Candelario, y resulta que fuimos para un restaurante eh, eh, de comida del mar, sea food, y yo estaba sentado al lado de Antonio Acosta, tenía 109 años, y él pidió langostino, calamares, y se tomó una Pepsi Cola. Y yo vi ese viejo, ese anciano, y yo digo, no, si el hombre, yo tenía como 41, 42 años en ese entonces. Antonio murió a los 114 años de buena vejez. El papá de Candelario, que era pentecostal de esos huesos colorados. El papá y de hecho, yo tengo un testimonio de que nuestra hija de 1 año tenía ascaris, eso es una lombriz, en Aruba, y tenía diarrea. Habíamos gastado en exámenes, medicamentos, hasta que yo le llegué a Antonio Acosta. Le dije, hermano, ¿usted puede orar por mi hija? Y el hombre me dijo, sí. Agarró a la niña, la levantó, oró por la niña, y el Dios que hace los milagros hizo un milagro en mi hija y se le paralizó el problema ese digestivo fuera de Venezuela, sin plata, en Aruba, sin seguro médico, sin ahorros, y con la niña en esa condición. Dios hizo un milagro y utilizó a este hombre de oración. Antonio Acosta era de los que pasaba 3 y 4 horas de rodillas, orando al Señor, un hombre de convicciones, independientemente no estemos de acuerdo con su doctrina, pero lo que no podemos negar es cómo Dios utiliza a aquellos que le buscan, que creen en Él, y obró de una forma sobrenatural en la vida de Sara Michelle, mi hija mayor, y yo tengo ese testimonio todavía presente en mi vida. Se habla también de la langosta que se arrastra pesadamente. Indica la lentitud de la movilidad de los ancianos y no puede llevar sobre cargas pesadas. Yo recuerdo a mi mamá cerca de los 80 años, ella le gusta, era muy andariega mi vieja, y se dio 2 golpes muy duros por andar caminando
hasta que le pude conseguir un bastón para que mi madre pudiera caminar. Así que ya en el caso de los ancianos, ya la movilidad, no en todos los casos, hay excepciones donde hay gente que tiene una movilidad extraordinaria, pero Salomón dice la langosta que se arrastra pesadamente. Y sigue diciendo Salomón, y se levante a la voz del ave. Indica la fragilidad del sueño de los ancianos. Mire, yo tengo un testimonio tremendo. Yo hace como unos 4 o 5 años me estaba levantando, abriendo los ojos a las 4 de la mañana. Yo, Señor, ¿pero qué pasa? Y por supuesto, me ponía a orar, pero me molestaba que mi reloj biológico hubiese cambiado. Y me decían, no, eso es propio de la edad, ya la gente cuando es adulta, anciana, se acuestan y se levantan a las 3, 4 de la mañana. Y yo, no, Señor, yo necesito mi metabolismo de joven. Yo no sé qué pasó. Créame, Dios hizo un milagro. Y yo, si usted me deja dormir hasta las 7, 8, 9 de la mañana, como todos los sábados, yo le doy corrido. Ahora, el Señor me regresó mi metabolismo juvenil. Ahora no me despierto a las 3, 4 de la mañana. Si me dejan dormir, le doy de largo. Correcto, y alabo al Señor por eso. Qué bueno es dormir, descansar. Eso refresca, oxigena la mente, restaura el cerebro, da fortaleza y también da longevidad y juventud. Tener un sueño placentero. Entonces se habla de la disminución, levantarse a la voz del ave. Ya los gallos están a las 4 de la mañana ya molestando. Hay gente que a esa edad ya se está despertando, no puede dormir, no puede conciliar el sueño. Salomón habla de las hijas del canto. Se refiere, según este autor, a la voz que pierde su escala musical, excepto raras excepciones como mi amigo Luciano Pavarotti, 70 y pico de años, con un gañote, una garganta. También puedo citar a mi otro conocido, a quien admiro mucho, Andrea Bocelli. En esto ya lo vi cantando con Karol G. Vivo por ella. Vivo per ley. Y Karol G pero quedó muy mal parada ante la prodigiosa voz de un hombre 70 y pico. También estaba escuchando en estos días a Russell Scott, el vocalista de la banda australiana Air Supply, 75 años y cantando con un registro vocal increíble. Pero eso no siempre ocurre. Yo soy amante de la música, de la buena música, y me doy cuenta que ya con la edad la gente pierde el ataque a los agudos, ya pierde la capacidad de entrada, porque eso es producto del desgaste de las cuerdas vocales y de la vejez, que muchas veces no perdona, pero eso tiene sus excepciones, como lo que ya he mencionado. Habla de el temor a las alturas, que obviamente indica la dificultad para subir cuestas, escaleras, montañas. Mi mamá a los 80 años sufría de vértigo. Era el único problema que tuvo mi mamá, que falleció a los 80. Era el vértigo, y a la altura el movimiento daba vueltas. Y a pesar que la llevamos a otorrinolaringólogo y se vio el problema, pero no se pudo solucionar este problema, pero es un problema que, salvo algunas excepciones, ataca a la gente de edad, que son el temor a las alturas. Se habla también de los temores en el camino. Se habla del miedo a caerse o cualquier accidente mientras la persona ya... Yo vi una simulación de un influencer.
Él intentó recrear cómo se sentiría un hombre a los 84 años. Y para eso se colocó indumentaria, ropa pesada, pesas en los brazos, en las piernas, en las manos, intentando recrear la movilidad de un hombre de edad adulta. Les repito, salvo raras excepciones. También se habla de la flor del florecer del almendro. Se refiere al color canoso, correcto. Hay algunos hermanos que el champú les hace mucho daño y se les pone el pelo canoso. Yo no tengo mucho cabello a los 57 años. Entre 45 y 55 se me cayó el cabello fuertemente, lo que se llama una calvicie posterior. Yo pensé que cuando llegué a los 40 tenía mucho cabello y dije, wow, gloria a Dios, pero no. De los 45 a los 55 me ocurrió un fenómeno y bueno, gracias a Dios, pues el Señor fue bueno. Entonces habla de las canas. Y a mí me da risa algunas amigas que tengo yo, ellas se pintan las canas, se las tapan y a la semana brota otra vez la cana, la pérdida de la melanina, otro pigmento del cabello. Bueno, gloria a Dios por eso. Lo que se pueden pintar y todo lo demás. Yo conozco por lo menos 3 pastores, Moisés, Tony, 74 años se pintan el cabello. Pero cuando les crece la barba, las barbas los delata. Porque la barba, ¿cómo va a salir? Blanca. A mí me sale la barba blanca, los caños de la barba. Tengo mucho canas en la parte lateral. Pero bueno, mi esposa dice que le gusta. Y si a mi esposa le gusta, Gloria, mi esposa me dice que le gusta el cabello platinado, así. Y que bueno, si a mi esposa le gusta, pues yo no voy a caer en esa tentación de estarme pintando el cabello. Si me pinto el cabello, tengo que pintarme la ceja, el bigote, la barba, los brazos. Porque hasta los brazos no van a acusar. Porque las canas van a salir hasta en los vellos de los brazos. Así que mejor quedarse tranquilo y disfrutar. Yo creo que cada edad tiene su encanto. Y yo he intentado, yo no pretendo vestirme como un chamo de 30. No, yo de 20. Yo he visto como un adulto de 57 años. Claro, no me he visto anticuado, tendente a ser un viejo decrépito. Intento vestirme bien, correcto. Y sigo en TikTok algunas páginas de moda y estilo de hombres por encima de 50. Hay algunos TikTokers que hablan de cómo vestirse apropiadamente después de los 50 años. Yo sigo y me parece excelente la forma modesta, sobria, ya, pero elegante, como un hombre después de los 50, 40 puede vestirse sin desdibujarse. Y eso intento. Y sigue diciendo Salomón, ya vamos a terminar, que resultará ineficaz la alcaparra. Yo lo hablé, como dice Bulling en la escuela, acerca de el deseo, lo cual se usaba como condimento a la alcaparra. Esto yo no lo sabía hasta hoy, que estimulaba el deseo sexual, el cual había disminuido y finalmente perdido en la ancianidad, salvo raras excepciones. Hay algunos tutoriales que hablan de la posibilidad de llevar una vida sexual sana aún en la adultez. Entonces, esto no nos debe asombrar, sino más bien alabar al Señor porque si Dios nos da todavía esa posibilidad de disfrutar de una sexualidad plena, aún después de 70, 80 años, pues tenemos que alabar al Señor y darle la gloria a Él, porque Dios es bueno y su bondad y su misericordia. Por todo esto, como Salomón dice, es don de Dios. Y la última parte del versículo 5, Salomón habla acerca de la muerte, cuando el hombre va a su morada eterna. Los judíos observaban la casa eterna para designar el coimenterio o el cementerio. El hombre vuelve al polvo y el espíritu
regresa a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Qué maravilloso es, mi amado, vivir una vida para Cristo y que la muerte sea Canaán. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es Canaán. Así que bueno es vivir cada día con su intensidad. Y cuando la muerte llega a nuestra vida, la muerte nos va a llegar y la muerte física solamente será el puente para disfrutar de la eternidad en los brazos amados del Salvador, quien nos dirá: bien hecho, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Salomón habla del cordón de plata, se habla del hilo de la vida que se quiebra con la muerte. La plata es un metal conductor de electricidad. Primero el oro, luego la plata, luego otros más, entre ellos el cobre, pero es un metal que se rompe con mucha facilidad. Y así es la vida. Pero qué bueno es saber que nuestra vida está en las manos del Señor. A Él servimos, a Él nos debemos, a Él sea el cuenco de oro y probablemente el cráneo que encierra el cerebro, lo más notable del organismo humano. Yo le decía, yo veía muchos valores humanos con el doctor Arturo Ular Pietri y a mí me fascinaba un hombre de 80 y pico de años hablar con esa lucidez, con esa sapiencia, ese conocimiento de tener una mente lúcida. No tiene por qué haber Alzheimer. Podemos gozar en la vejez, temprana y tardía, con una lucidez mental. Y Salomón habla del cántaro que se quiebra, que sin duda nuestra vida, que es como una vasija de arcilla. Pablo decía, tenemos este tesoro en vasija de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y habla de la rueda, que tiene que ver con la maquinaria necesaria, para que Jacobo lo llama la rueda de la creación. Habla de la vida nuestra, el proyecto de vida, la forma en que vivimos, las etapas de la vida. Y algunos estamos tristes porque se nos fue la juventud temprana, porque no. Cada edad en Dios tiene su encanto y tiene su propósito. Yo recuerdo que una vez David se fue a la guerra y vino un gigante y lo iba a liquidar, y vino Abisai, hijo de Sarbia, y mató al gigante y le dijo a David, rey, no vaya más a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel. Hay momentos para luchar, para estar en el campo de batalla, con tenacidad, con fuerza, con juventud, con excelencia y todo lo demás, pero hay tiempo para hacer lámpara. Y eso tenemos, el hombre vuelve al polvo, Génesis 2:7, y el espíritu regresa a su creador. Conclusión, el hombre debe usar su juventud, su fuerza, su vigor de temprana edad para servir a su creador. No debe malgastar su fuerza en vanidades de esta vida, sino en lo que realmente perdurará para la eternidad, y eso solo se logra sirviendo a Dios. Los jóvenes deben ser ejemplo en todo, como decía Pablo a Timoteo, en palabras, conducta, amor, fe, esperanza, pureza. En este estudio nos hace ver que cuando llega la vejez casi no podemos hacer lo que quisiéramos, ya que nuestras fuerzas y habilidades no son las mismas. Sin embargo, como dice el Salmo, que nuestros ancianos serán olivo plantado en la casa de Adonai, que aún en la vejez fructifica. Así que Salomón presenta la vejez en su parte cruda, fuerte, pero no creo que eso sea nuestro, en términos generales, lo que nos espera. Nos espera una vejez llena de vida, de fuerza. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga.